En este momento estamos conversando con Fabián Villarruel Ríos, que es el jefe de Asuntos Internacionales de la Aduanas de Chile. Sabemos que Chile es un país que abierto al mundo, que el comercio internacional ha cambiado tanto en la forma de realizarlo como en los actores y como también en las mercancías que se están intercambiando en su diversidad, y a raíz de ello queremos conversar contigo para que vos nos puedas definir cuáles son las exigencias del mundo a la aduana. Bueno, un gusto recibirlos acá en la Aduana de Chile. Y efectivamente, como tú bien dices, el contexto del comercio internacional en los últimos años ha cambiado muchísimo, partiendo fundamentalmente de un proceso que es clave y que trasciende el comercio internacional, que es el concepto de la globalización. Y el concepto de la globalización hace que los países estén más cerca, los pueblos estén más cerca y se fomente de alguna manera el comercio internacional de forma muy importante. Y han aparecido actores nuevos que son muy relevantes en el comercio internacional. Si antes el comercio se hacía fundamentalmente entre Europa y Estados Unidos y el escenario era el Atlántico, hoy día sin lugar a dudas hay múltiples escenarios, fundamentalmente la cuenca del Pacífico, por ejemplo, y actores tan relevantes como los países del sudeste asiático, y en la década de los 90 aparece China como un actor que yo diría que en 20 años más va a ser más importante que el mismo Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese contexto donde hay más comercio, donde se incorporan mayores tecnologías en la transmisión de documentos, donde se incorporan también mayores tecnologías para los medios de transporte también, ¿no es cierto? Porque hoy día tenemos barcos post-Panamax, donde hoy día mucha carga también se hace por avión, donde irrumpen las empresas courier o de transporte aéreo expreso, hacen que haya más comercio, el comercio sea más veloz y de alguna manera, ¿no es cierto?, hace que las reglas vayan cambiando en ese sentido. Y basta mencionar lo que pasó, ¿no es cierto?, el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, donde el tema de la seguridad de la cadena de suministro, de la cadena logística, es un tema que hoy día está en el tapete y es un tema que los países se preocupan mucho. Si bien el comercio internacional por muchos años estuvo caracterizado por la imposición de aranceles aduaneros, entonces obviamente el escenario en el que hoy día se mueven las aduanas es un escenario completamente distinto, y eso implica que tenga que haber un ayornamiento muy necesario en este sentido, digamos, cuál es el rol que cumplen las aduanas. Y ese rol que cumplen las aduanas hoy día no está solo establecido para efectos de recaudar, sino que la misma Organización Mundial de Aduanas habla de las aduanas en su rol en la competitividad de los países, habla su rol en la protección de los países y habla su rol también en la capacitación a los funcionarios y a los otros entes públicos. Y por lo tanto, los roles que cumple hoy día la aduana, dado ese contexto, son absolutamente distintos. Obviamente también depende de la política comercial que cada país aplique, pero yo diría que son fenómenos que naturalmente caracterizan a todas las aduanas en general. Así que en base a esos elementos yo creo que es muy importante definir y ir definiendo un modelo de aduana frente a estos nuevos elementos. Has mencionado el tema de las Torres Gemelas, los distintos requisitos que ahora se demandan a una mercancía para que pueda ingresar a un nuevo mercado. ¿Por dónde pasa la competencia comercial actualmente? Bueno, efectivamente yo creo que hoy día la competencia pasa por una serie de factores que no son solo el producto. Los productos no solo compiten en cuanto a su calidad, ¿no es cierto?, sino también compiten en cuanto a su oportunidad de llegada, a sus costos y al cumplimiento de una serie de requisitos que antes nadie se fijaba, digamos. Es decir, hoy día seguramente, por ejemplo, muchos vinos, por ejemplo, a propósito de que Chile y Argentina comparten una industria importante en ese aspecto, no
no solo se compiten en términos de costos, sino también en cuándo un vino llega más rápido al mercado, o por ejemplo si un vino es orgánico o no orgánico, si cumple ciertas normas medioambientales en su proceso de producción, o si cumple ciertos estándares laborales, porque a los mercados a los que nosotros les vendemos hoy día, que son mercados de países desarrollados, el consumidor no solo se fija en el precio, sino que se va a fijar en una serie de otros elementos que la cadena hacia atrás tiene que tener en cuenta. Y el tema de la seguridad para países como Estados Unidos, para la Unión Europea, para Japón, para Corea, que son grandes mercados consumidores de nuestros productos, es un tema que de verdad les importa. Y ahí es importante tener en cuenta el marco SAFE de la OMA, este marco sobre seguridad y facilitación del comercio, qué normas están dispuestas ahí para el escaneo de mercancía, qué implica. Hace algunos días un presidente de una corporación de frutas acá en Chile contaba que el año pasado había un gran atoche en el puerto de Filadelfia en Estados Unidos, y decía que las empresas que pasaron primero por la aduana de Estados Unidos fueron todas empresas certificadas, operador económico autorizado, y que eran todas empresas mexicanas, y empresas colombianas, empresas chilenas, empresas peruanas quedaron al final de la fila porque no eran empresas OEA. Entonces ahí uno logra distinguir un fenómeno que es bien importante, que en el fondo Chile, por ejemplo, que tiene 21 acuerdos comerciales con más de 60 países en el mundo y entra con arancel cero en Estados Unidos, cree que con eso basta, y hoy día eso no es suficiente. Es necesario cumplir más requisitos. Entonces no basta que nuestro vino tenga 0% arancel, sino es necesario que nuestras empresas vitivinícolas estén certificadas con ciertos estándares de seguridad, porque a lo mejor nuestro vino entra más barato, pero entra una semana después, y el costo de la llegada, de la oportunidad, son elementos que hay que tener en cuenta hoy día. ¿Qué objetos tiene que controlar la aduana? Y como decía, tradicionalmente, como decías tú, hemos estado las aduanas enfocadas al tema de los aranceles, pero hoy día hay una diversificación de elementos que proteger. Entonces, mucho hoy día dice relación, por ejemplo, con los derechos de propiedad intelectual. Hablamos de mercancías falsificadas, hablamos de derechos de autor pirateado, y algunos nos han preguntado por qué la aduana se tiene que preocupar de eso, pero una consideración que hay que tener. Supongamos que empiezan a entrar repuestos de automóviles falsos. No solo la entrada de ese producto daña al titular de la marca o al titular de la licencia, sino que ese repuesto puesto en un auto puede provocar un accidente gravísimo y dañar de alguna manera la salud de un país, de una población, de una persona, etc. Y por lo tanto hay una responsabilidad compartida en eso, que es del Estado que recibe ese producto y del titular de la marca. Juguetes, por ejemplo, que traen pinturas con plomo, o juguetes que traen tolueno, que son perjudiciales para la salud de los niños. Ese elemento es que la aduana también tiene que preocuparse de verificar que no estén entrando ese producto. Y un tema que tradicionalmente las aduanas han compartido con las policías es todo el tema de las drogas, o de las sustancias psicotrópicas, o de los precursores químicos, el tema de la acetona, que de alguna manera también la aduana tiene que controlar, porque significa que la aduana hoy día no solo cumple un rol que tradicionalmente cumplía como de protección de la industria nacional a través de la aplicación de los aranceles, sino que también de protección de la sociedad en su conjunto, de manera de tratar de impedir que elementos peligrosos entren para la salud, para la población, todo el tema del tráfico ilícito de especies de fauna y flora en peligro de extinción, también, que son temas importantes. Son nuevos temas que de alguna manera implican, y eso es muy importante, una mayor capacitación para los funcionarios. Un funcionario de aduana hoy día no solo debe saber de los temas clásicos de valoración, clasificación y origen, sino que se abre una gama amplia, pero esto también es una responsabilidad compartida del sector privado también, porque también los agentes de aduana, los despachadores, los despachantes y sus funcionarios también tienen que saber de estas materias. Entonces, la capacitación y la construcción de capacidades de los dos lados tiene que ser algo que trabajemos también conjuntamente. No solamente de un solo país, sino de todos los países, porque se trata, vos en un comienzo has dicho de que Chile se abre porque tiene convenios con otros países y la OMA lo está requiriendo y demás, pero si comercias con Argentina tiene que responder a estos nuevos paradigmas. Sí, claro. Uno de los pilares más fuertes que hemos trabajado en los últimos años en la aduana chilena ha sido la cooperación aduana-aduana. Bueno, y es una recomendación de la OMA
AOMA, es un pilar del marco SAFE, la colaboración aduana-aduana, y nosotros tenemos alrededor de unos 15 acuerdos de cooperación aduanera con países con los que intercambiamos información para efectos de la prevención y de la investigación y la represión de estas conductas lesivas al ordenamiento jurídico de cada país. Y especialmente con Argentina hemos desarrollado cooperaciones muy interesantes a partir, por ejemplo, del sistema Indira, donde de alguna manera intercambiamos o podemos acceder en línea más bien a las declaraciones de exportación de una mercancía que se está importando a Chile, cómo esa mercancía salió, y de alguna manera nos da un espejo, ¿no es cierto? Cuando nos llega una declaración de importación sabemos cómo esa mercancía declaró al salir de Argentina. Es un sistema muy interesante, y estamos trabajando también en el sistema Cintia para los manifiestos internacionales de carga. Hemos trabajado también en temas de facilitación comercial para la salida y entrada de vehículos particulares, de turistas. Es fundamental, como tú dices, la cooperación entre aduanas. Es imposible hoy día hacer eficientemente nuestra tarea sin colaborar con otras aduanas. ¿Cómo tiene que ser la aduana moderna, la aduana del siglo XXI, según la Organización Mundial de Aduanas? La OMA recomienda obviamente trabajar en términos de alianzas con el sector privado, alianzas con el sector público, alianzas con otras aduanas. Nosotros hemos definido en la aduana de Chile a partir de estos conceptos estos tres socios estratégicos. Hay que trabajar con el sector privado muy de la mano, porque el negocio del sector privado al final del día de la mayoría es hacer negocios legítimos, no es hacer negocios ilegítimos. El negocio del sector privado no es hacer contrabando, y en ese sentido ellos nos pueden ayudar mucho con las aduanas a partir de lo que yo te explicaba, y también con los otros organismos del Estado que participan de la cadena. Hablamos de los organismos sanitarios, hablamos de los organismos de salud, de seguridad, las policías, etcétera. Y a veces esa comunicación no es tan expedita como uno quisiera. Nosotros para esto el año pasado creamos se llama un Consejo Aduanero Público-Privado, que reúne a todos los organismos de la cadena y en los cuales vamos conversando la problemática que tiene el comercio exterior, con el fin de llegar a soluciones, con el fin de establecer ciertos diagnósticos que nos permitan desde cada uno de los ámbitos, de cada una de las esferas de competencia de cada uno de esos, cooperar en pos de un objetivo común. Y el objetivo común simplemente es promover el crecimiento del país y fomentar un comercio internacional legítimo. Eso es lo que queremos todos al final del día. Pero es imposible hacerlo solo desde un actor, sino que tiene que haber una conjunción, una interrelación entre todos los actores de la cadena que vayan en pos de ese objetivo.